Estamos 8000 años atrás. Simón, ¿sé qué lugar es? Estamos en Estados Unidos, estamos al norte. Muy bien, gracias. ¿Qué se desarrolla allí en el contexto? Por favor, descríbeme desde lo que percibas a niveles materiales, como la interacción del aspecto físico, Diego, por favor. Sí, lo estamos observando y corresponde a un aspecto masculino. Vemos cómo están haciendo una especie de cacería, están haciendo una búsqueda. Hay diferentes estímulos que realizan en cuanto a su olfato. Es la parte más desarrollada en este grupo específicamente el olfato, como si pudieran percibir incluso las sensaciones térmicas a partir de esta condición. Es una condición meramente humana, pero muy desarrollada. Vemos cómo se está desarrollando ahora la línea. Vemos que la dinámica es bastante funcional. No hay un registro de una especie de rango jerárquico. En realidad hay una contribución de manera general a partir del esquema social. Lo que se recolecta es para todos y lo que se realiza es para todos. Es un tanto justo. Los puntos de intercambio son a través de materiales o incluso de como piedras que van recolectando. Atesoran mucho lo que puede representar algo bello para ellos. Inclusive si esto es una hoja, una piedra, aprecian mucho este tipo de belleza en cuanto a la condición natural y lo que otorga meramente la naturaleza. Vemos cómo se sigue desarrollando la línea. En este momento él tiene 15 años, pero es bastante alto. Sí, Observamos que a partir de esta misma condición todos tienen una estructura bastante fuerte, tanto hombres como mujeres. Vemos que están caminando, tienen esta tendencia a caminar mucho. Observamos como hay, es como una piedra, pero es de un color rojo, como si fuera una especie de algo muy parecido a una mina en donde se están acercando. Observamos cómo tienen que trepar un poco y luego descender. Esto lo hace el grupo de los más jóvenes, incluyéndolo a él. Observamos cómo cuando desciende está buscando capturar parte de esta piedra en la punta, ya que se ve como si brillara incluso. Es un color muy brillante, es rojo, pero es muy brillante. Observamos cómo se acerca, termina cortando un poco de esta a partir de golpes con otra roca y cuando lo obtiene se siente muy, muy satisfecho. Observamos cómo comienza a acercarse a donde está el grupo, pero este camino es como resbaloso, no es un camino muy estable. Observamos cómo está avanzando y llega un punto en el que al observar hacia arriba le gusta sentir el sol, le gusta tener estas sensaciones en su cuerpo. Y cuando observa hacia arriba es como si hubiera un destello que no es del todo agradable, no corresponde al sol, es más bien como si fuera una proyección a partir de un artefacto tecnológico similar a una luna. Vemos que cuando esto sucede, él queda completamente abrumado con esta especie de destello y vemos cómo resbala. Cuando cae, hay un golpe específicamente que se realiza con uno de estos bordes de esta sí. especie de roca, pero esta se la da justamente en la espalda. Nos comparten aquí los humanos los que a partir de esta eventualidad se genera un nivel de impacto en la condición de su médula espinal. Ante esta alteración se ve como si todo su cuerpo comenzara a tener una especie de espasmo completo. No se ve solo el impacto en esta zona, sino que recorre desde la parte de la espalda hasta las extremidades superiores. Vemos cómo el grupo se acerca a donde está él, están buscando ayudarlo y aquí la facultad de los movimientos comienza a mermarse. Puede moverse, solo que le es muy difícil y también le genera mucho dolor. Observamos cómo la línea está avanzando. Están ahora con el grupo de manera general, con toda la comunidad. Y observamos que cuando comienzan a explicar lo que ha sucedido, se acercan y comienzan a apoyarlo. Ante esto, vemos cómo se acercan específicamente un grupo de hombres. Lo Sí. comienzan a revisar y es como si estuvieran sintiendo con sus manos, únicamente con sus manos las colocan sobre él y comienzan a moverlo en una especie de círculos. Es como si estuvieran haciendo un rastreo, pero a partir de sus manos específicamente. Vemos como cuando no encuentran nada, uno de ellos les dice que es momento de moverse y que es hora de que se Monse, acerquen las disculpa, mujeres.
Verifica dos aspectos, por favor, antes de que avancemos. En ese movimiento en el que él tiene este incidente, ¿cómo fue dirigido desde la parte de cuarta dimensión? Nos dan solamente la complementación ahora. Es tecnología, es muy similar a una luna en cuanto a la estructura, el color y la forma. Se observa cómo se posiciona específicamente en un rango bastante cercano y es como si amplificara un punto de destello. Es parecido a una proyección que se realiza, pero la estructura tecnológica es parecida a una luna. Vemos como cuando impacta altera completamente la condición del campo visual y es esto lo que hace que él caiga. Verifica, por favor, ese especie de escaneo, que era lo que buscaba. Sí, aquí nos comparten los humanos luz que lo que están interpretando es buscar la afectación principal a partir del impacto. Es como si estuvieran buscando el punto del golpe y ante este mismo estado de búsqueda se hace una especie de conexión entre las manos que permite la reintegración energéticamente de los puntos afectados. Solo que específicamente en este momento es como una especie de creencia que ellos poseen a partir de las conexiones que se establecen entre un aspecto y otro energéticamente, la vinculación que esto permite y la alteración en cuanto a un punto de optimización de la condición biológica. Solo que en este evento no sucede así. Hay una división, hay un grupo de hombres y hay un grupo de mujeres. Inicialmente participan los hombres, pero cuando hay afectaciones de mayor gravedad, quienes participan son los aspectos femeninos. Bien, Monse, ¿cómo se llamaba Diego en esa línea de tiempo? Aclar, aclar. Bien, Monse. Verificamos el desenlace, qué es lo que sucede ahora. A partir de este nivel de impacto se observa cómo su cuerpo comienza en un deterioro bastante invasivo. Vemos cómo pasan algunos años, sin embargo, la condición biológica en la que se observa es como si hubieran avanzado 10 años. Su cuerpo se ve mucho más esbelto, observamos que incluso se ve un poco más bajito a partir de la postura y la posición de manera general y vemos que hay un desgaste completo no solo a partir de la condición visual, sino también de la condición en cuanto al funcionamiento interno de múltiples órganos. El impacto en su médula genera una detonación de manera general en el comportamiento de su cuerpo. Aquí lo que nos comparten los humanos luz es que el punto de declive se da a partir de espasmos constantes en cuanto al comportamiento del sistema nervioso. Específicamente, estos espasmos generan un nivel de conflicto en la interpretación que nuestro cuerpo posee a un nivel celular. Es como si su cuerpo se estuviera atacando a sí mismo como una manera de respuesta ante el impacto que ha recibido específicamente en la médula. El punto crucial es la médula en esta línea que estamos observando ahora. Finalmente Muchas gracias. muere a partir de estos mismos estímulos. ¿A qué edad? Tiene 19 años cuando muere. Bien, Monse, verifica, por favor, grupo de entidades. Sí, observo grupo que se acerca y lo recoge. Bien, adelantamos línea de tiempo. Verificamos de manera general qué es lo que sucede en línea siguiente. Verifica el movimiento de estas entidades si lograron lo que querían en esa línea de tiempo. Si era así como, si era así lo que buscaban, por favor. Sí, a partir de tu comando nos comparten que se establece un proceso efectivo. Es como si era justo lo que estaban buscando realizar. Respondiendo tu pregunta, nos muestran los humanos luz cómo hay un avance completo en donde en la siguiente línea la integración al holograma se da a partir de un aspecto femenino. Aquí específicamente ya se da una variación en cuanto al comportamiento de la composición natural por el cromosoma X y Y. Se presenta una variación específicamente en él por la composición X y al mismo tiempo en la integración de la cadena de ADN y de estos pares cromosomáticos específicamente. Bien, Monse, muchas gracias. Por favor, vamos a verificar algunos de los puntos que él nos proporciona. Él menciona que su situación de vida comenzó con varias situaciones o alteraciones que él identificó. Una de ellas eran los sueños.
o las sombras que él alcanzaba a ver a la hora de dormir. Mencionaba que observaba como si hubieran una, dos o más siluetas que lo observaban. Sin embargo, cuando él se hacía consciente de esto, es decir, se daba cuenta de que esta situación acontecía, las entidades salían corriendo, o al menos eso es lo que él interpretaba. Vamos a observar ese momento, Monse. Uno, dos, tres. Aquí lo que nos están compartiendo los humanos luz es como a partir de la interpretación completa que él posee, hay una especie de representación constante ante los niveles de seguimiento y acoso que él tiene. Es constantemente monitoreado y también es constantemente modificado a partir de las condiciones tecnológicas que se encuentran internamente. Estas interpretaciones que él tiene no solo se dan en un estado de reposo o de descanso, inclusive se ve como desde que es un aspecto muy joven, desde que es un infante, comienza a observar estos movimientos energéticos y estos alteran sutilmente el nivel del comportamiento en cuanto a estímulos en la zona cerebral. No es que tenga un miedo que genere terror o algo que lo eleve demasiado, sin embargo, sí genera una alerta en su cuerpo de manera completa y bajo este mismo principio se modifica la interpretación y la relación de manera general con su cuerpo. No solo lo ve en estado de reposo, también lo ve en estado consciente. A partir de esto nos muestran también los humanos luz que parte de esta relación se da mediante nivel de modificación constante a los que es sometido por parte de un grupo bastante elevado. No solamente es uno o dos seres los que lo monitorean, sino que es una cantidad bastante elevada y al mismo tiempo se ve como si estuvieran construyendo una especie de edificación en donde él está posicionado en el centro. A partir de esta edificación, conforme se va desarrollando su estado biológico, se ve cómo merma la condición a partir de niveles de densidad. Esta edificación está compuesta por capas, como por diferentes paredes. Ante esto mismo generan un impacto en toda su estructura biológica y se observa cómo esto permite el nivel de adaptación y mutación en el comportamiento de su cuerpo. Bien, Monse observa esta edad infante, 2 añitos, uno, dos, tres. Verifica su condición genética, si en este momento se encontraba en estados estables. ¿Qué es lo que sucede allí ahora? No. Desde el punto de gestación hay una adecuación en cuanto a la integración de cada uno de los cromosomas. Es como si el registro en estos viniera desde una parte genética en cuanto a un rasgo hereditario, pero no solo corresponde al aspecto de la madre, sino también al aspecto del padre y en consecuencia a diferentes líneas hereditarias. Cuando se da su formación, cuando él comienza a gestarse, comienza a interpretarse también un nivel de adaptación en cuanto a la formación de su cuerpecito. Vemos que es un bebé y observamos cómo específicamente el comportamiento de la parte superior de toda la zona cerebral tiene una interpretación inusual, como un poco distinta, no solo de carácter emocional, sino automáticamente de la forma en la que responde, de la forma en la que interactúa. Esto activa diferentes programaciones naturalmente por el estado de desarrollo que se está gestando y altera el comportamiento del sistema nervioso y en consecuencia también el comportamiento de la médula. Es como si ya desde que él está en un proceso de integración comenzara a tener ciertas detonaciones a partir de programaciones y a partir de una respuesta natural a la integración genética, específicamente la conformación de cromosoma X y Y. Ante esta consecuencia vemos la cadena de ADN de manera general y vemos como en un principio ya hay un nivel afectado, pero comienza a desarrollarse de forma mucho más agresiva a partir del mismo estado evolutivo y biológico. Bien, Monse, comprendido. Vamos a trasladarnos con el línea de tiempo actual. Uno, dos, tres. Se activa protocolo de neutralización. Listo. Gracias, Monse. Descríbeme el proceso de control allí, cuántas entidades y todo lo que lo acompañan, por favor. Sí, estoy observando una estructura similar a un rectángulo. Es una edificación.
Observo cómo está construida por diferentes capas y veo cómo cada una de estas capas tienen una interacción con la primer capa. Es como si fueran cuatro capas y cada una de estas rebota con la capa inicial y esto tiene una repercusión completa en el comportamiento de su cuerpo. Esto en cuanto a una estructura externa. Observo que hay un grupo de entidades un tanto elevado, son 47 entidades en total, y observo que hay una modificación de manera constante en cuanto al comportamiento y la integración de más tecnología en base a esta misma estructura. Monse, Observo que hay diferentes, 47 entidades dirigidas hacia él específicamente. sí, Gracias, continúa. sí, observo cómo hay una alteración de manera constante ante este mismo principio. Veo que hay portales activos, observo que hay naves también, estas naves corresponden a estos mismos seres y observo como de manera interna hay una gran cantidad de implantes y de ensamble tecnológico. Específicamente, y el que sobresale un poco más, es uno que recubre todas las partes de su cuerpo como si fuera un traje, pero dividido en partes, como una especie de rompecabezas que al ensamblarse cubre completamente su cuerpo. Gracias, Monse. Verifica quién está a cargo. Sí. Es un dragón. Descríbelo, nombre y raza. Nombre y color, por favor. Sí, Drobelats. Al Sí, final es como muy pronunciado el sí, no. color rojo. ¿Cuánto mide? 4.8 metros. Gracias, Monse. Verifica la situación de sus padres, por favor. Si estas eventualidades que se fueron desarrollando a lo largo de su vida desde una edad muy temprana, ahora, involucrado el aspecto de desencarnar bajo condiciones extrañas, por favor. Aquí lo que nos comparten directamente es que a partir de cada una de las características que ellos poseen, se hace una especie de extracción de cada uno y se integra específicamente nuestro amigo. Es como si cada uno contara ya con ciertas características en cuanto a temas genéticos, se extrae la información, se integra y el impacto se lo lleva directamente él. El punto de desencarne es a partir de un estado de consecuencia ante alteraciones y variaciones constantes de estas mismas condiciones genéticas. Sin embargo, a partir de esto se busca estimular que él se sienta en un estado completamente ausente y solo. Aquí emocionalmente hay diferentes estructuras que se están alojando, se están almacenando y algunas de estas se están reprimiendo. No es que él no se sienta parte de manera completa de un lugar o de un grupo, sin embargo, sí hay puntos muy marcados en cuanto a los puntos de como de división a partir de la interpretación que él tiene. El objetivo es aislarlo, como hacerlo sentir como completamente solo, expuesto y vulnerable, pero no solo ante un carácter emocional, sino también ante una condición biológica. Bajo este mismo principio, el impacto que se le da a todo el esquema genético aumenta y es como si estuvieran alimentando la condición modificada a partir de este estado de ausencia en cuanto a aspectos que él identifica como el punto más cercano. Nuestro amigo posee una característica muy interesante Sí, sobre la manera en la que interpreta. Y este mismo nivel de adaptación genera un punto de evolución en cuanto a las características biológicas y las características interpretativas. Aunque él experimenta diferentes declives emocionales, es como si intentara de manera consciente el mantenerse en un punto equilibrado y comprender que la dinámica en la que se está desarrollando no es como del todo mala. Es como si no clasificara algo como bueno o como malo, únicamente obtiene los puntos de información y los almacena, pero este es a partir de la misma característica adaptativa. muy interesante, gracias. Bien, Monse, verificamos el punto de declive entre 16 y 17 años. Él empieza a interpretar como fallas en la función motora de sus piernas, pequeños tropiezos, hasta que esto se desequilibra, Monse, y da como resultado diferentes afectaciones.
entre ellos derrame cerebral. Verificamos, por favor. Aquí lo que nos comparten los humanos luz es que los puntos de afectación de manera agresiva no inician en esta edad que mencionas, sino que inician en estados previos. Es como si él tuviera diferentes estímulos y puntos de impacto en la zona superior, en toda la estructura del cerebro y también en la zona de su médula. Tiene una condición alusiva a una programación altamente activa en cuanto a las características de su médula. Nos explican también que a partir de la edad que mencionas es como si hubiera una detonación mucho más agresiva a partir de la condición hormonal en la que se desarrolla todo el estado biológico de su cuerpo. A partir de este evento específicamente hay un nivel de detonación en donde cromosoma 2, 4, 21 tienen un nivel de impacto mucho más acelerado y esto genera el nivel de cambio que se interpreta ahora mismo. Conforme su edad va avanzando, el mismo nivel es como una mutación, no se ve del todo como un de carácter de adaptación y funcionamiento, sino como una mutación, ya que inclusive hay Sí, características en su tejido que se alteran. Aquí observamos la condición de los músculos y vemos cómo va avanzando a partir de su misma línea evolutiva y es como si los músculos estuvieran primero fragmentando cada una de las fibras musculares en cuanto a la composición, como si fueran muchos hilos que la componen, se abren y después comienzan a adelgazarse completamente. La condición de un músculo tiene un grosor específico, tiene una capa, tiene una conformación e integración de tejidos y ante el estado en el que él se desarrolla es como si se adelgazara completamente. Esto mismo merma la sí, condición nerviosa y altera la interpretación en cuanto a toda la parte superior, condicionando también todos los sentidos de carácter primario, el campo visual, los conductos claro. auditivos, las fosas nasales y general. Bien, Monse. Observo que se abre una pantalla. Vamos a observar cuando él tenía una edad muy temprana y ambos padres estaban con él. Verifica uno, 2, 3. Observa en esa pantalla si es el mismo grupo de control. Dirigido hacia ellos también. Aquí directamente los humanos nos aclaran y corresponde al mismo grupo jerárquico quien representa dominio a los padres y a él. Gracias, Monse. Y en ese momento, ¿cuántas entidades observas dirigido hacia proceso de papá y mamá? ¿Cuántas entidades? Ahora. Aquí lo observamos específicamente a través de una pantalla. Observamos un grupo de 58 entidades, sin embargo no hay un estado de división. Se ve como si todos estuvieran a cargo de los aspectos de manera general. Ok, comprendido. Gracias, Monse. Muy bien. Verificamos, Monse. Ya no es necesario que menciones que observamos a través de una pantalla, simplemente lo proyectan allí y lo describes. Observamos el momento en que desencarna su padre, por favor, Miguel. Murió aproximadamente cuando él tenía 2, 3 añitos de edad. Uno, dos, tres. Lo observamos. Descríbelo, Monse. De manera interna estamos viendo cómo hay una alteración en el comportamiento de la estructura biológica. Se ve como si sus órganos se estuvieran corrompiendo, no solo en base a su estructura, sino específicamente a la función. Observamos también cómo hay un nivel de impacto en toda la parte superior y vemos cómo específicamente la conexión entre el cerebelo y el cerebro parece tener como una detonación como en cadena, como si hubiera múltiples detonaciones de manera simultánea entre una zona y la otra. Nos comparten los humanos luz que él presenta un nivel de registro de múltiples alteraciones y afectaciones, no solo en el cuadro afectado por el registro genético, sino también a partir de diferentes interacciones, modificaciones e impactos por estados densos, incluso en el desarrollo de la línea y en la Sí. interacción con el entorno. Bien, Monse. Por favor, verifica si hubo algún trabajo esotérico alrededor de todo este proceso, involucrado también el de su madre.
Sí, se guarda una relación a partir de diferentes movimientos y alteraciones producidas por representaciones esotéricas, aunque el impacto mucho más agresivo y efectivo para estos seres corresponde a la integración de las contaminaciones y variaciones al comportamiento cromosomático. Ambos aspectos, padre y madre, tienen un registro inusual en la condición genética. Esto es lo que detona completamente la afectación de manera general y el principio que merma su condición biológica. Bien, Monse, muchas gracias. ¿Cómo se divide ese grupo que está orientando ese control? Hay una división específica como si estuvieran hechos en flotillas. Una de estas flotillas se encarga de la estructura externa, de esto que se ve como si estuviera hecho de muchas paredes que rebotan entre sí. Otro grupo está encargado específicamente de un punto de análisis y estudio a partir del impacto que esto tiene en él y es como si guardaran un registro, como si fueran analistas de la condición en la que se está desarrollando. Otro grupo que es mucho más agresivo guarda una relación e interacción directa con él, en donde las modificaciones se realizan de manera constante e incluso dejan pequeñas marcas. Él lo percibe como una pequeña alteración en la condición venosa y también la condición en cuanto a la presión y parte de su tejido, como si tuviera pequeñas marcas en algunas zonas de su piel. Y Gra- otra parte renal sí, escucha. y otra parte posee una especie de registro y adecuación ante un nivel de armamento, como si estuvieran protegiendo y resguardando la tecnología y la posición. Gracias. Bien, Monse, verifica el diagnóstico que le proporcionaron. Según esto correspondía a una distrofia muscular o atrofia muscular. Por favor. Ante la condición en la que nuestro amigo se desarrolla, el diagnóstico es inexacto. Observamos cómo aquí hay una participación de manera general por diferentes puntos de integración que conforman la estructura del ADN. No es que el diagnóstico sea erróneo, sino que es mucho más pequeño de lo que verdaderamente está experimentando nuestro amigo, ya que no solo corresponde a un estado muscular, sino que inicia específicamente en el comportamiento de la médula, se detona en todo el sistema nervioso y el tema muscular representa un estado de consecuencia. Gracias, Monse. Muy bien. Por favor, extraemos la información correspondiente a la jerarquía que lidera todo este proceso, por favor. Se extrae la información y se comparte. Jerarquía corresponde a un dragón, es de color blanco, tiene cuatro cabezas, las cuatro son biológicas, estatura 156,48 metros. Nombre Sí. es en Kukloubet. Bien, su ubicación, Monse. Nos comparten coordenadas específicas. Observamos, es un sistema. Nombre, Albert. Al final es como si tuviera una K y una Q, pero lo pronuncian al mismo tiempo. Bien, descríbelo. Sí, es un sistema, está integrado con mucha tecnología y con diferentes estructuras similares a tubos y conductos, todo de un material plateado brillante. Observamos cómo está conformado por diferentes estructuras planetarias, específicamente 9 de estas poseen artefactos tecnológicos elevados y vemos cómo también en la parte central hay una estructura parecida a un trono, que es en donde se posiciona este ser, solo que se conecta con tecnología que está en él en la parte trasera y es como si hiciera un nivel de expansión en cuanto a un campo. No es un campo energético o electromagnético, sino un campo altamente denso. ¿Cuántos planetas los conforman, Monse? Son 8. ¿Qué parte de la cuarta dimensión está? Sí, es cuarta alta. Nos están compartiendo los humanos luz que 8 de estos planetas son naturales. Sin embargo, hay más.
Vemos cómo hay una relación de manera general. Nueve de estos tienen tecnología y tienen artefactos, pero hay una agrupación bastante elevada. Ocho específicamente representan una estructura como algo natural. Lo Sí, demás se ve como si estuviera sobrepuesto, como diferentes, incluso asteroides, algo muy parecido a conductos que se interconectan entre sí. La edificación de manera general que se conecta y se interconecta, porque incluso está por la parte interna, es sí, bastante elaborada. No todo se representa como una estructura planetaria, aunque ocho únicamente son los que representan una estructura de manera natural. Está posicionada en cuarta alta y en cuanto a las condiciones de la estructura específicamente nos comparten que parte de la adecuación representa como una naturaleza al estado como cósmico en el que está posicionado. Es Alfa Draconis. digamos. Por favor, se comparte la información con todos los humanos luz. Vamos a realizar un traslado directo. Nos acompañan los 47 entidades neutralizadas, entidades, naves, todos los humanos luz. Al llegar, Monse, se activa el protocolo de neutralización. Uno, dos, tres. Se realiza tu comando, se realiza un traslado. Observamos cómo nos acompañan todos los humanos luz y también las entidades que han sido identificadas. En cuanto llegamos, se activa el comando y observamos también cómo hay desplazamiento múltiple por parte de los humanos luz y muchas emanaciones energéticas. Se neutralizan cada uno de estos seres, se neutraliza cada movimiento tecnológico, cada artefacto y cada punto de arma y todo queda totalmente inhabilitado y neutralizado. Gracias, Monse. Por favor, liberan humanos luz y aspectos físicos. Ahora. Listo. Muchas gracias, Monse. Por favor, observa que los humanos luz desintegran cualquier tipo de tecnología que tenga esta jerarquía en sí misma, por favor. Uno, dos, tres. Listo. Gracias, Monse. Permítame el intercambio, por favor. Uno, dos, tres. Dame con Calcotback. Completamente neutralizado. No puedes hacer nada, simplemente sirve de aprendizaje para lo que conlleva este proceso. Identificamos aspecto físico Diego. Por voluntad propia, busca la asistencia, se le da, y ahora encontramos puntos de afectación en diferentes cromosomas, diferentes puntos de afectación a nivel externo e interno, donde su cuerpo actúa directamente en contra de él. Los mismos niveles de adaptación, pero ahora hacia un estado no equilibrado. Háblame de todo este proceso y cómo es que los desarrollas. Ante un análisis al comportamiento humano, se identifica una brecha directa. Es una ventana al código de información, punto de desarrollo. La alteración en la formación ramifica conductos que permiten la expansión y alteración bajo principios básicos y bien dirigidos. Bien. Esa información que te permitió acceder a esa ventana de información, ¿cuál fue? ¿Cómo es que un ser como tú accede a esa información? Bajo parámetros de observación humano. La integración que concibe tu existencia se da a partir de dos factores. Si se condiciona y se limita cada uno de los factores,
La integración de la concepción se modula y se regula con mayor control y dominio. No altero inmediatamente la base genética, pues no logro acceder a ella, pero sí altero la conformación a partir del principio en formación biológica. Bien. ¿Y todo este desarrollo del que hablas, lo has hecho tú solo? Sí. Bien. Nosotros podemos interpretar dentro del holograma este tipo de afectaciones, desde la parte médica como diferentes diagnósticos. Estas interacciones que tú haces con los aspectos físicos que estaban en tu control, ¿cómo podemos interpretarlos desde esa base nosotros? ¿Cuáles son los diferentes diagnósticos que también podemos agregar a tu proceso? Mm, el humano no es capaz de interpretar las afectaciones a tal profundidad. Accede a lo que se le permite. Accede a lo que desea acceder. Pero lo desconocido le provoca cierto desprecio, cierto temor. Se identifica como una variación de carácter funcional, pero en mayor precisión representa un síndrome traumático ante la integración del aspecto y la formación de la materia que compone la estructura corporal. Bien, y en tiempo del holograma, ¿desde cuándo estás haciendo estos resultados, estos procesos que dan como resultado estas afectaciones? Ha sido extenso, elaborado, pero gratificantemente efectivo. Tu interpretación humana sería un periodo de 6000 años. Bien. ¿Has tenido interacción con el humano luz que tienes ahí enfrente cuando era su condición reptil? Se coloca enfrente de Enki. Ahora, humano luz. Mundo traidor. ¿Has tenido interacción? Interacción breve. Bien. No puedes decir breve dentro de la cuarta dimensión. Dame como 11 ahora. Uno, dos, tres. Observa que todos los humanos luz participan en el proceso de repotencialización. Listo. Vale, Monse, por favor, Humano Lucenki nos da la explicación para entender mejor este tema, por favor. Ahora. Sí. Comienza a explicarnos parte de la integración en cuanto al el esquema celular. Nos explica primero el registro y la composición de la cadena de ADN y nos explica cómo cuando se da una variación específicamente en uno de los cromosomas, esto repercute de manera general en el resto. Solo que hay cromosomas específicamente que guardan una relación inmediata. Específicamente en cuanto al tema muscular, no solamente se ve representado por un cromosoma, como sucede en algunos casos específicos, sino que específicamente la condición muscular se dirige a una agrupación de estos, no solo en pares, sino que específicamente en unos muy, muy puntuales.
Nos muestra cómo a partir de estas variaciones esto repercute de manera general en el comportamiento y en el desarrollo de los mismos. En el caso de nuestro amigo, específicamente 2, 4 y 21. Nos explica también que a partir de esta variación, en la composición de toda la estructura celular comienza a verse un tanto modificada, no en cuanto a los puntos de funciones básicas, pero sí en cuanto a un punto de desarrollo y los puntos de colapso y de declive. Es como si nuestro amigo presentara un estado de descenso mucho más rápido y elevado, no solo como una característica de deterioro ante una edad, sino un deterioro ante una condición como programativa en la célula, como un desgaste avanzado, pero de forma muy acelerada. Nos muestra también cómo básicamente este ser no logra acceder de manera inmediata a la información que se posee y nos muestra a través de una proyección cómo básicamente la interacción que se permite entre estos seres es como si él tuviera un registro automático también de este ser, se da a partir de información que se está otorgando alusiva al funcionamiento del esquema humano. No ve la formación, solo se comparte parte del funcionamiento de manera general. Ante esta característica, este ser que estamos observando al frente comienza a hacer un estudio y un análisis completo. Inicialmente observa las afectaciones en cuanto a puntos específicos. Es por eso que lo primero que altera es su médula. Posterior a esto comienza a haber una modificación en la parte sanguínea, aunque esto resulta no ser tan efectivo como lo es la parte de condicionar el esquema del ADN. Cuando esto se identifica, comienza a desarrollar puntos y niveles de impacto en aspectos de manera aislada. Ya que esto se ve afectado, hace una especie de acercamiento en donde dos aspectos afectados se juntan, tienen Sí, esta parte de tener a un bebé y toda la parte hereditaria se dirige directamente a este bebé. Entonces ya no solamente se ve la afectación en el aspecto del bebé de manera independiente, sino que se da también a partir del condicionamiento genético que se le ha dado a los padres. Es como un triple límite, condicionado por los padres, condicionado por el mismo. claro, y a esto le agregamos la tecnología y todas las incitaciones para que esté en los momentos y lugares indicados. Bien, Monse, por Sí. favor, vamos a verificar el último aspecto. Mencionaba que este ser mencionaba que había tenido una interacción con Enki. Nos lo muestra una pantalla de Manolo Enki. Uno, dos, tres. En dado caso de ser cierto. Ahora. Sí, ya nos lo mostró. Es justamente donde observábamos cómo se está dando parte Ok, de información sobre el funcionamiento del aspecto humano, comprendido. específicamente el diseño de 2%. Es solamente se otorga información, es como si lo estuviera otorgando a un grupo pequeño de seres, como a jerarquías, es un grupo reducido, pero no se otorga información de manera general. Es como si Claro, estuviera de alguna forma exponiendo parte de la composición, pero no a detalle. claro, es decir, que todo lo que realice este ser, digamos que es a partir de su propio desarrollo e interacción dentro de la cuarta dimensión, a partir de este mismo evento. Bien, Monse, verifica, por favor, con los humanos luz. Si podemos extraer toda la información en cuanto a todo este proceso y de alguna manera hacer una interconexión con el campo morfogenético dentro de todo el holograma y entregar esa información si es posible. Por favor, ahora verifica con de alfa. Explica que a partir de las condiciones en las que nos desarrollamos de manera natural, es posible realizar la extracción de información y es posible realizar un nivel que interconecte los niveles de afectación que se están identificando, así como la participación en la exposición de múltiple información. Aunque el movimiento es bastante complejo, es importante mencionar que este ser no es el único que condiciona el carácter de la Claro, composición genética. sí, correcto. Bien, Monse, por favor. Observa que los humanos luz extraen toda la información correspondiente a este ser y todos sus procesos. Uno, dos, tres. Solo confirma, Monse, por favor. Listo. Gracias. Verifica cuántas vidas ha estado atrapado Diego en control de esta entidad. 308.
Verifica si su origen es acá en el holograma. Sí, Gracias. Verifica en qué línea de tiempo fue su primera vida. 9000 años atrás. Bien. Gracias, Monse. ¿En qué parte del holograma inició? Es, está muy cerca de México, aunque se ve como si fuera una especie de isla, como a un costado. No Ya. está en un continente como tal, es como una isla. Ok, Monse, muchas gracias. Muy bien, Monse. Verifica aspecto físico Cintia y aspecto físico de sus padres, Miguel, si aún no han sido encarnados, por favor. No, no han sido. Vale, Monse, muchas gracias. Por favor, vamos a realizar el llamado. Se ejecuta el llamado a todo lo que le pertenezca a esta jerarquía. Se aplican todos los protocolos necesarios. Uno, dos, tres. Describe el proceso. Vemos cómo se programa el llamado. Directamente este ser lo ejecuta y lo hace en su idioma. Conforme lo realiza, comienzan a llegar diferentes seres, múltiples entidades, múltiple tecnología, demasiadas naves. Conforme están llegando, están siendo completamente neutralizadas y cada una de las armas, armamento de manera general y tecnología queda totalmente inhabilitado. Observamos que siguen llegando. No se identifica algún tipo de réplica o copia. Vemos que siguen llegando y la ejecución del comando se sigue llevando a cabo, en donde desde que llegan son inhibidos puntos de comunicación, puntos de afectación, armas y han llegado todos. Muchas gracias, Monse. Observa que todos los humanos luz colaboran en este proceso y se desintegra de manera simultánea el sistema Albert, entidades, naves, tecnología y esta jerarquía de todas las líneas de tiempo, por favor. Ahora, Sí, se está llevando a cabo tu comando y todos participan. Todo sucede de manera simultánea. Listo. muchas gracias, Monse. Vamos a trasladarnos a su casa, por favor. Observa que se va a dar el proceso de limpieza y repotencialización respetando los procesos externos. Uno, dos, tres. Se ejecuta tu comando en este proceso, nos acompañan todos los humanos luz. En cuanto llegamos hay un barrido completo y vemos también cómo se repotencializa no solo la condición en cuanto a un espacio con estructura, sino específicamente cada uno de los componentes en cuanto a partículas, moléculas y demás. Es como si hubiera una condición atmosférica distinta, más adecuada a una condición de luz. Y observamos también que se da la formación de la estructura. Gracias, Monse. Listo. Se coloca al frente su mano luz. Verifica. Ahora. Mano luz de aspecto físico, Diego. Sí, se coloca al frente, corresponde frecuencia y vibración. ¿Cuál es el nombre, Monse? Basalve, Dimensión. 26. Basalve. ¿Correcto? Sí, Basalve. Permíteme el intercambio, Monse, por favor. Uno, dos, tres. Basalve, bienvenido. Por favor, compártenos información que pueda ser de uso y relevancia para todo aquel que pueda ir a esta sesión. Gracias. Cada una de las experiencias por las que atraviesan representan un punto de avance y de evolución. Obsérvense a sí mismos como aspectos en evolución, en crecimiento,
motivados por la experiencia que la conciencia otorga, liberándose así de cada uno de los puntos que limitan y condicionan la experiencia misma. Sean libres de las condiciones a las que las someten y a las que los colocan. Permítanse experimentarse a sí mismos bajo las características y potencial que cada uno posee. Muchas gracias. Identificamos una afectación a nivel biológico. Esta afectación es interpretada desde este lado de miles de formas y sabemos que no se acercan a la profundidad de la situación en verdad. ¿Cuál es la situación en contexto de nuestro amigo Diego y cuál sería la recomendación para iniciar este proceso de sanación, por favor? Hay limitaciones en la estructura genética. Es necesario restablecer las condiciones en las que se desarrolla todo el aspecto de manera natural y en pro a un estado de funcionamiento a los que el alcance biológico permite. Se requiere no solo un barrido de la información propia, sino también de la información que de manera general trasciende y se comparte de generación en generación, aunque puede sonar de alta complejidad, solo se requieren puntos de observación, de barridos y de conciencia ante eventos constantes. Si esto se realiza como un hábito, naturalmente el estímulo se da en consecuencia, se modifica comportamiento, se modifica interpretación, se limpia y se depuran diferentes niveles de información que afectan, permitiendo así una reestructuración y un proceso de sanación. Muchas gracias, muchas gracias. Déjame con Monse, por favor. Uno, dos, tres. Bien, Monse, muchas gracias. Por favor, vamos a compartir toda la información con los humanos luz correspondiente al proceso de nuestro amigo y se va a dar la repotencialización en los niveles más profundos. Gracias. Se ejecuta tu comando, vemos cómo se comparte la información. Aquí se abre un portal y vemos cómo lo cruzamos. Al hacerlo estamos específicamente en su espacio y para este proceso nos acompañan Enki y nos acompaña Sion de Alfa también. Observamos cómo se acerca una estructura en donde nuestro amigo ingresa acompañado de su respectivo humano luz y se comienza a trabajar de manera simultánea. Aunque el proceso se da a niveles profundos, se describe de manera general a partir de tu comando específico. Estamos observando cómo hay muchísima energía que impacta en la zona central en su frente. A partir de aquí el estímulo se da de manera inmediata en la estructura cerebral, se desplaza completamente hacia ambos hemisferios cerebrales. Vemos un recorrido y una conexión inmediata entre el sistema límbico, el cerebelo y todo el sistema nervioso, pero también hay una estimulación completa en el comportamiento de la médula. Esto impacta las condiciones del flujo sanguíneo y al mismo tiempo se ve una especie de depuración y limpieza. Observamos cómo hay un nivel de impacto también en las condiciones de cada una de las fibras musculares. Vemos cómo la integración de las fibras musculares es como si hubiera muchos hilitos que las conforman y vemos cómo estos se están repotencializando y pareciera que se están no solo engrosando, sino como si hubiera más. Esto mejora la condición de las capas musculares y mejora también la interpretación incluso de las capas de la piel. Cada uno de nuestros órganos se comunica, se integra, todo está conectado. Y vemos que a partir de cada uno de los estímulos que se están realizando hay una repercusión en todo su sistema de manera general. Hay un impacto en su hígado. Observamos también cómo hay mucho movimiento
de esa conexión. Y observamos también que hay un estado de fragilidad en la condición ósea. Vemos cómo se está fortaleciendo completamente cada uno de sus huesos, también cada una de las conexiones entre los huesos, toda la parte articular, y observamos que la energía se sigue desplazando. De manera externa, cada uno de los órganos, cada tejido que conforma la piel, cada uno de sus sentidos, sobre todo hay una estimulación en la parte superior y observamos cómo se liberan diferentes estados de tensión por una pequeña aglomeración de células. Son pequeños bultitos, estos se desintegran completamente Bien. y liberan puntos de presión. Nuestro amigo, sí. Sí, Monse, por favor, verifica la siguiente información. Durante la entrevista, él menciona que su función cognitiva no estaba del todo bien. Sin embargo, dentro de la conversación y lo que pudimos conversar, escuchamos a una persona bastante lúcida, con un estado bastante consciente. Verifica ese aspecto, por favor. No es el punto cognitivo lo que presenta una variación, es la interpretación a partir de la conexión con sus sentidos de manera natural. No es que él no comprenda, sino que los sentidos se observan ligeramente desconectados y un poquito atrofiados también a partir de pequeños bultitos que Sí, se veían en la parte superior. Había un nivel bastante invasivo de implantes. En este momento no tiene ningún tipo de implante e inclusive las condiciones de los bultitos en la parte superior se ve cómo se están deshaciendo. Pero aquí lo que se ve como más característico y más marcado es la división entre la interpretación de lo que perciben sus sentidos y de la forma en la que lo almacena. No es que no lo entienda, sino que le cuesta un poco de trabajo el recibir la información de manera visual, de manera auditiva e inclusive su olfato. Naturalmente tiene una condición desarrollada de estos sentidos y es algo que se ha buscado mermar por parte de las entidades. En este momento no hay ningún tipo de limitación o atadura o algún tipo de conexión, inclusive estas entidades ya no están presentes. Solo que se requiere estimular estos sentidos con el objetivo de que la conexión, la interpretación y la integración de la información que se recibe se dé de manera más efectiva. No quiere decir que no tenga lucidez, solo es como un rompecabezas que está un poco claro. separado y se requiere ensamblar de mejor manera. Vemos cómo se está estimulando completamente toda esta zona, se sigue estimulando la condición en la que se encuentra la médula, toda la parte del sistema nervioso y a profundidad, de manera general, observamos cómo hay una división en cuanto a la conformación y la integración de la cadena de ADN de las hebras. Observamos los pares cromosomáticos, vemos cómo se dividen, hay un barrido completo en esta información, observamos cómo se vuelven a integrar en par y se vuelve ahora a estructurar la cadena, pero de una forma mucho más limpia. Bajo este mismo proceso hay un periodo de limpieza que no solo se da a partir del carácter experiencial que posee el de esta línea de tiempo, sino que se limpian diferentes estados de programación y engramas, y también sucede a partir de un registro genético que no corresponde únicamente a él, sino al aspecto de padre y madre. Claro. Específicamente hay mayor nivel de adaptación y afinidad correspondiente al cromosoma X, al aspecto de su madre. A partir de esta información se ve cómo se da un barrido completo que no deslinda el vínculo o la información de forma positiva, sino que se disminuye y se limpia los Claro. niveles de afectación a partir de la información de manera genética. De manera general, es lo que ha sucedido. A detalle, han sucedido muchísimos niveles de limpieza y de barrido y también cada una de las capas han tenido diferentes niveles de impacto a partir de la participación de estos tres humanos luz. Muy bien. Muchas gracias, Monse. Regresamos, por favor. Uno, dos, tres. Sí, agradecemos y nos despedimos. Bien, Monse, por favor, verifica eh, mensaje, por favor, de Humanos Luz ahora, sus padres, ambos. Gracias. Nos otorgan un mensaje de manera general y lo hacen expresando no solamente un gran amor, sino un gran estado de conciencia a partir del mismo ensamble que se posee ahora con sus humanos luz. Y nos explican que la soledad corresponde a una interpretación mental. Realmente ninguno de nosotros tiene una experiencia en soledad. Únicamente se clasifica así por nuestro nivel de ausencia en nosotros mismos, ya que cuando estamos verdaderamente presentes, nos damos cuenta que todos estamos conectados. Todos nos estamos acompañando. Muchas gracias, Monse. Observa que se abre portal dimensional y nos despedimos de todos los humanos luz. Uno, dos, tres. Confirma. Sí, se está llevando a cabo tu comando. Agradecemos y nos despedimos. Gracias, Monse. Simultáneamente observa cómo Diego fusiona con su humano luz. Uno, dos, tres. Listo. Muy bien, Monse.